Ya repasamos los muchos y fracasados intentos por solucionar el problema de quién tiene la tierra en Colombia y por qué. Lo único cierto es que la característica de la tenencia en la tierra en Colombia ha sido esta: la desigualdad. La tierra ha estado concentrada en manos de pocos y la mayoría de los campesinos no tienen tierra o no son dueños sino de pequeñas extensiones. Se llaman minifundios. Escuchen, el 1% de las familias ricas en el campo poseen aproximadamente el 60% de la tierra apta para producir. ¿No es justo? La concentración de la tierra en Colombia en manos de pocos continúa siendo un problema grave. Hay una enorme concentración de tierras en manos de pocos. Sobre todo, ¿en dónde? En Antioquia, en el eje cafetero, en el valle y en los llanos. Al no estar repartida la tierra en forma igualitaria, pues claro, los ingresos de muchos campesinos son muy pocos, creando un ambiente de inestabilidad económica para sus familias. Esto a su vez hace que el campo en Colombia, tristemente, sea un lugar pobre, con mala salud y poca educación. En 2014 había 3,9 millones de predios rurales en Colombia. El 54%, miren, se los voy a poner en cifras para que les quede en la cabeza. 3,9 millones de predios rurales, ¿verdad? El 54% de todos los predios están en Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Nariño. Las tierras más productivas están repartidas entre un mayor número de propietarios y el 95% de ellas tiene menos de 5 hectáreas. Sobre todo son las fincas cafeteras. ¿De quiénes son estas tierras? ¿A quién pertenecen los predios? Adivinen. A los grandes propietarios. Sí, señor. Los campesinos no son los dueños de esto. Hay escasez de terrenos para cultivar por parte de muchos campesinos. Los campesinos tratan de sobrevivir. Muchos pues han empezado a tomarse terrenos altamente frágiles. Esto afecta en forma negativa al medio ambiente y por ende pues también la calidad de vida de todos los involucrados. Buscando sobrevivir, los campesinos han talado bosques o selva y han cultivado en páramos. Pues no es lo ideal, pero les ha tocado hacerlo. Además, para lograr algunos cambios, poquitos, los campesinos han tenido que luchar por medio de esto, como ven en la foto, de confrontación, de vías de hecho. Nunca han podido sentarse y negociar tranquilamente con los grandes terratenientes a ver si la cosa se reparte mejor. Esta ha sido una dura, larga y desgastante lucha. Otros campesinos, en vez de hacer esto, en vez de tomar las vías de hecho, han optado simplemente, ¿por qué? Por irse del campo, emigrar a las ciudades en busca de empleo. Casi ningún campesino tiene educación o recursos. Y lo que termina pasando es que se crean zonas pobres y marginales en las ciudades. Y las secuelas son más violencia y más pobreza. Miren, esta, por ejemplo, es una foto de una zona marginal en una gran ciudad. ¿Se fijan que las condiciones de vida no son óptimas? El número de desplazados en Colombia por la violencia y la expulsión de las tierras ha ido creciendo año tras año tras año. Les voy a dar esta cifra. Más de 5 millones que vienen a las ciudades a tratar de vivir en estas cosas que se llaman cinturones de miseria, que están alrededor de las grandes ciudades. Aún así, el 32% de la población colombiana vive en municipios rurales, cuando hace 80 años la población rural era del 70%. Sigamos con más cifras. De los 113 millones de hectáreas, ¿oyeron? 113 millones de hectáreas de uso agrícola censadas en Colombia por el DANE en el 2014, solo 7 millones tienen cultivos. Miren, de 113, solo 7 tienen cultivos. Bueno, poquitas, ¿no? Pero además, ¿es apropiado el uso que le dan al suelo en Colombia? La respuesta, muchachos, es no. Se están empleando para ganadería
tierras que no son aptas para esto. Y en agricultura ocurre lo mismo. Por ejemplo, hay 38 millones de hectáreas en pastos, pero estas 38 millones de hectáreas en pasto, solo 21 millones sirven para las vacas. El resto debería estar destinado a la siembra y cultivo de productos agrícolas. Además, hay terratenientes que han decidido no usar sus tierras ni para la ganadería ni para la agricultura, sino las tienen ahí como terrenos de engorde que les generan ¿qué? Rentas. Muchachos, si se quiere resolver el problema de la pobreza en el sector rural, en el campo, hay que repartir la tierra de nuevo e ir más allá de simplemente restituirla. Se le ha quitado la tierra a la gente de muchas maneras en este país. Con violencia, violando las normas, con la corrupción. Bueno, solo para mostrarles algunas maneras. Miren, y ya que este tema es tan importante, hablemos un poquito de la tenencia de la tierra y algo que está pasando hoy y nos debe importar a todos, el proceso de paz. La guerrilla de las FARC pide como condición la redistribución de la tierra para que los campesinos tengan derecho a trabajarla, para así llegar a una paz con justicia social. Los campesinos buscan la redistribución del latifundio, o sea, de la tierra grande, la no utilización de zonas de reserva que puedan afectar la ecología, la reubicación de los campesinos que viven en áreas frágiles, la aplicación de la técnica para el uso adecuado del suelo, entre otros. Estas peticiones deberían unirse para que los gobiernos escuchen, se haga una política de gobierno o de Estado, mejor si fuera de Estado. ¿Para qué? Para que la tierra se vuelva a redistribuir en Colombia. ¿De quién es la tierra en Colombia hoy? Se supone que la tierra es para quien la trabaja, pero esto no se cumple en nuestro país. Les voy a dar otra cifra, de pronto la última. Los grandes terratenientes tienen el 41% de estas 113 millones de hectáreas en uso agrícola. Ellos representan el 0,4% de propietarios. Como si esto fuera poco, al problema de la tierra en Colombia se suma el hecho de que se ha creado terror en los campos con la excusa de que había que acabar con la subversión. Pero la realidad ha sido otra. Los paramilitares, junto con los terratenientes, ganaderos e industriales, han ido despojando a los campesinos de las pocas tierras que tenían. Jamás en un país donde los dirigentes políticos sean los dueños de la tierra, se hará una reforma agraria que beneficie a la inmensa mayoría, que son los desposeídos. Mientras que la estructura agraria dependa de procesos políticos, esta no cambiará. Vuelvo y te invito, sé el ministro de Agricultura, cambia esta realidad.